En las clases anteriores vimos cómo identificar los recursos físicos y los recursos lógicos de nuestro sistema. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo monitorear esos recursos para poder lograr que nuestro sistema siempre esté funcionando de la forma más adecuada. Antes de poder administrar recursos, lo que tenemos que hacer es conocer qué recursos tenemos para monitorear. En general, todos los sistemas tienen disponibles los siguientes recursos: CPU o procesadores, memoria, almacenamiento y ancho de banda. Estos recursos tienen un impacto directo en el rendimiento del sistema y por lo tanto en la productividad y percepción de los usuarios. Es clásico escuchar a los usuarios decir que la computadora está lenta, cuando en realidad lo que sucede es que el ancho de banda de navegación por Internet no cumple las expectativas del usuario. En su aspecto más simple, monitorear recursos no es más que obtener información respecto a la utilización de uno o más de estos recursos del sistema. Tenemos al menos dos objetivos por el cual es importante monitorear un sistema. El sistema está actualmente experimentando problemas de rendimiento, al menos en parte del tiempo, y nos gustaría mejorar su rendimiento. Esto es lo que se llama comportamiento reactivo. Es decir, que ante un problema reaccionamos para tratar de resolverlos. Y la segunda forma es: el sistema está funcionando bien y nos gustaría que se mantenga de esa manera. Este es un comportamiento proactivo, es decir, buscando evidencias de cómo está funcionando, identificar posibles problemas o cuellos de botellas y actuar en consecuencia antes de que suceda. Monitorear para identificar la naturaleza y ámbito de la escasez de recursos que están causando los problemas de rendimiento. Luego se analizan los datos producidos a partir de la supervisión y se toma un curso de acción, normalmente optimización del rendimiento o la adquisición de recursos adicionales. Y por último, monitorizar para asegurarse que se ha solucionado el problema de rendimiento. Estos son los tres pasos que vamos a estar iterando constantemente para hacer que nuestros sistemas se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento. Entonces el primero dice que tenemos que monitorear para identificar por qué hay una escasez de recursos y cuáles son los recursos que están escaseando que nos están provocando problemas de rendimiento. Tenemos que detectar cuáles son los recursos y por qué están escaseando. Una vez que tenemos estos datos, hacemos un análisis de los mismos y tomamos un curso de acción. Este curso de acción, ¿qué va a hacer? Va a ser ver qué elementos o cómo vamos a hacer para optimizar esos recursos para mejorar el rendimiento de los procesos, ya sea por el mejoramiento en la asignación de los recursos o por la incorporación de recursos adicionales en caso de que sean necesarios. Y finalmente, monitorizar para asegurarnos que lo realizado tuvo efecto. Como lo decía entonces, lo importante es monitorear el rendimiento del sistema, que es un proceso iterativo, repitiendo estos pasos varias veces para llegar al mejor rendimiento posible para el sistema. La razón más importante de esto es que los recursos del sistema y la forma en que son utilizados tienden a estar interrelacionados, lo que significa que a menudo la eliminación de un cuello de botella descubre o provoca uno nuevo. Corregimos una situación y eso hace que surja otro nuevo inconveniente en otro recurso o en otro lugar del sistema. ¿Qué monitorear de cada recurso? A veces no es tan fácil definir qué vamos a monitorear de un recurso. Por ejemplo, en un disco, ¿qué vamos a monitorear? ¿Cuánto espacio libre queda? ¿Cuántas operaciones de entrada-salida promedio por segundo se realizan? ¿Cuánto tiempo en promedio toma en completarse cada operación? ¿Cuántas operaciones son de lecturas? ¿Cuántas de escrituras? ¿Cuál es la cantidad promedio de datos de cada entrada-salida? O sea, no solo es mirar un dato, como ejemplo cuánto espacio está disponible,
sino también qué utilización se está haciendo de ese recurso y cómo es esa utilización. Hay un conjunto de herramientas básicas y luego hay otras herramientas que son más complejas y también obviamente existirán herramientas pagas. Las herramientas básicas más utilizadas para verificar los recursos son Free, Top, BMStab, DF, DU. Y luego tenemos la suite de herramientas de supervisión de recursos de SysStat, que incluye IOStat, SAR, entre otros. De la CPU, lo más importante es determinar el porcentaje de utilización del procesador respecto del total, es decir, ver si se mantiene debajo del 100%, pero si se mantiene debajo del 100%, muy cerca del 100% o muy lejos del 100%, ¿no? Si en un sistema, en un procesador, está normalmente cerca del 80% es porque está llegando ya a su estado crítico y debemos verificar si esto está bien o en todo caso ver cómo ampliar la capacidad de procesamiento de ese sistema. En sistemas multiprocesadores es necesario analizar los procesadores por separado y en su conjunto. Algunas estadísticas a tener en cuenta cuando analizamos el uso de CPU son relación de usuario versus sistema, procesos ejecutables y en ejecución. En la relación de usuario versus sistema, el porcentaje de tiempo consumido realizando procesamiento a nivel de usuario contra procesamiento a nivel de sistema. Esto nos puede indicar si se debe a aplicaciones o a sobrecarga de sistema operativo, es decir, tenemos que ver si es el usuario que está consumiendo el procesador con sus aplicaciones o si es el sistema o sus subsistemas que están consumiendo porque están haciendo otros procesos necesarios para que para que el sistema sea en funcionamiento. Alto porcentaje de usuarios puede ser bueno, dependiendo del proceso. En cambio, altos porcentajes de sistema operativo puede requerir mayor investigación. En ese caso, por ejemplo, podríamos tener un alto consumo por parte del sistema operativo porque está, por ejemplo, paginando o haciendo otras tareas para lograr administrar otros recursos que le están escaseando. Los procesos ejecutables. Como ya vimos en la clase anterior, los procesos pueden diferentes estados. El estado de sleeping, en este caso el proceso no tiene necesidad de CPU. El estado de R-running, un proceso ejecutable es aquel capaz de realizar el trabajo tan pronto como reciba tiempo CPU. Sin embargo, si hay más de un proceso ejecutable en un momento determinado, todos, excepto uno de los procesos por cada procesador, deben esperar por su turno de CPU. Mirando cuántos procesos hay ejecutables se puede calcular lo ocupado del CPU. Es decir, que si tenemos 4 procesadores para distribuir entre 100 procesos, nos vamos a dar cuenta de qué tan ocupado está ese CPU. La herramienta Top proporciona una visión de la actividad del procesador en tiempo real, muestra un listado de las tareas que hacen un uso más intensivo de la CPU en el sistema y puede proporcionar una interfaz interactiva para manipular procesos. Puede clasificar las tareas por empleo de CPU, uso de memoria y tiempo de ejecución. Además nos va a dar un conjunto de información importante. Por ejemplo, en este sector nos va a decir cuánto es el promedio de carga que tiene en los últimos 5 minutos, en el último minuto, en los últimos 5 minutos y en los últimos 15 minutos. Esto es importante porque nos está dando una información de promedio en el tiempo más allá de el estado actual. Esta parte de CPU nos dice cuál es el porcentaje de usuario, cuál es el porcentaje de sistema, cuál es el porcentaje disponible, cuál es el porcentaje desocupado y otros valores. Pero esto siempre es en ese momento de la medición y esto nos da los promedios del último minuto, 5 minutos y 15 minutos.
recuerden ver el apunte sobre la herramienta top, que va a describir exactamente, mucho más detallado toda esta información. Acá nos dice, por ejemplo, que tenemos 197 procesos, 1 está en ejecución, 196 están en sleeping y 0 están en stopper y 0 zombie. Quiere decir que acá no hay mucha demanda de procesador en este momento. El consumo de procesador está más que nada basado en un proceso del usuario, pero los demás, fíjense que hay uno corriendo y hay 196 en estado de dormido. El top también nos facilita información en tiempo real sobre el consumo de otros recursos como la memoria RAM y la memoria de intercambio swap. Si vamos acá, entonces tenemos el total de memoria RAM del sistema, la cantidad usada, la cantidad disponible, la cantidad en buffer. Buffers es aquella cantidad de memoria que puede ser compartida entre los procesos. El swap es la memoria, la partición de disco o el archivo de disco donde se hace el memoria de intercambio. Total, cuánto está usado, cuánto está disponible. Y el cache es la memoria que está utilizada por el acceso a disco para mantener información consolidada, tanto de escritura como de lectura del disco. Si bien esta información, esta es memoria RAM utilizada, puede ser liberada en caso de necesidad. Como decíamos entonces, TOP tiene algunas órdenes interactivas que permiten obtener mayor información. 1. Si aprieto el 1 en ambientes multiprocesador, desglosa la línea CPU en tantas líneas como procesadores existan. Entonces, si yo pongo acá top y presiono 1, me va a mostrar todos los CPU que tiene el sistema y el porcentaje de uso para cada uno de esos procesadores. Si vuelvo a apretar 1, esto desaparece. Entonces tengo cuál es el porcentaje de usuario. Esto que me muestra aquí es el promedio de todos los procesadores. Fíjense que acá tengo un CPU con 91%, pero acá ninguno llega a 91%. Entonces ahora acá este 89 es la suma de todos los de acá. Entonces acá me muestra por usuario, por sistema, cuánto está inactivo, cuánto está en espera, etc. Acá vemos que dice que con mayor y menor permite ordenar procesos por las diferentes columnas para detectar estamos de consumo de cada uno. Entonces vamos a proceder, ayudar con esto, y si yo ordeno por ahí, me va diciendo, me va ordenando por las distintas columnas, ¿sí? Ahí está ordenado por CPU, ahí por memoria, por esta columna de acá, y así sucesivamente. Almacenamiento. El monitoreo del almacenamiento normalmente tiene dos enfoques diferentes. Verificar si hay suficiente espacio en disco y verificar problemas de rendimiento relacionados con el almacenamiento. Es posible tener problemas graves en un área y ningún problema en otra área. Es posible causar que a la unidad de disco se le acabe el espacio sin causar ningún tipo de problemas relacionados al rendimiento. De la misma manera, es posible tener una unidad de disco que tiene 99% de espacio libre, pero se ha puesto más allá de sus límites en términos de rendimiento. Pero es más probable que el sistema experimente diferentes grados de escasez de recursos en ambas áreas. Debido a esto, es probable que los problemas de un área impacten a la otra. La mayoría de las veces, este tipo de interacción toma la forma de funcionamientos de entrada-salida más pobres, cuando el sistema se acerca al 0% de espacio libre, tendiendo a cero su capacidad de
entrada-salida. Entrada-salida significa lectura-escritura. Las siguientes estadísticas son útiles para analizar el almacenamiento. Espacio libre es probablemente el recurso que todos los administradores de sistemas vigilan más de cerca. Será raro que un administrador no verifique el espacio disponible o que no tenga una forma de hacerlo de forma automáticamente. Estadísticas relacionadas al sistema de archivo, tales como el número de archivos y directorios, tamaño promedio de los archivos, etc., suministran detalles adicionales sobre un porcentaje de espacio libre. Transferencias por segundo. Esta estadística es una buena forma de determinar si se están alcanzando las limitaciones de ancho de banda de un dispositivo en particular. Lectura-escrituras por segundo, con un desglose más detallado de las transferencias por segundo. Estas estadísticas permiten entender mejor la naturaleza de las cargas de entrada-salida que está experimentando un dispositivo de almacenamiento. Los comandos de F y de U son útiles a la hora de encontrar estadísticas y mediciones sobre la utilización de sistemas de archivos montados. Es importante tener en cuenta que el porcentaje de ocupación de un almacenamiento puede ser crítico o no, dependiendo del tamaño del mismo y de la tasa de crecimiento habitual. No es lo mismo decir el 90% de 1000 gigas que el 90% de 10 gigas. DF obtiene porcentaje de utilización de los sistemas de archivos montados. También muestra tamaño del sistema de archivo, cantidad utilizada y punto de montaje. El parámetro "-h" permite ver información en capacidades de almacenamiento. Entonces, si nosotros ejecutamos este comando de "-h", nos va a mostrar para cada una de las unidades que tenemos el tamaño, cuánto está usado, cuánto está disponible, qué porcentaje utilizado y dónde está montado. Esto nos va a ayudar a determinar, de acuerdo a dónde esté montado, en qué parte del sistema está impactando. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una unidad de 450 GB que está usada al 92% y está montado en raíz, y una unidad de 92 MB que está utilizada al 62% está montado en boot. Estos otros no les prestamos mayor atención porque son particiones en memoria. Supongamos que del resultado anterior queremos evaluar el sistema de archivos montado en boot. Nos paramos sobre esa carpeta y ejecutamos el comando de u-sk *sort-n. Este comando lo que va a hacer es sumarizar todos los archivos que hay dentro de ese directorio y luego se lo pasa al comando sort para que lo ordene, y nos va a decir cuáles son los archivos o carpetas que están ocupando mayor espacio. La salida lo enviamos al comando sort. El "-k" dice que el valor lo devuelva en kbytes. En la parte inferior de salida vemos los archivos y directorios que consumen más espacio dentro del directorio boot. Debido a la complejidad de los distintos sistemas operativos con memoria virtual bajo demanda de día, las estadísticas de utilización de memoria son muchas y variadas. Usando el comando free es posible obtener una vista general de la utilización de la memoria principal y de la de intercambio. Entonces vemos acá que usamos el comando free, nos dice que de memoria RAM tenemos 4 GB, que está usado 3, que nos queda libre 1. No hay memoria compartida. Los buffers en este espacio nos está diciendo, y el espacio caché para el acceso a disco. Y después la parte de swap nos dice que de 8 GB no tiene utilizado nada. Luego tenemos el comando bmstat, que reporta estadísticas acerca del uso de memoria virtual del sistema. Tiene el beneficio de mostrar más que simplemente las estadísticas de utilización de memoria. Esto nos está mostrando las diferentes paginaciones que tiene
¿sí? Las diferentes páginas de memoria. En este caso estamos hablando de la memoria. Nos dice cuánto de sistema, cuánto CPU utilizó, cuántas entradas y salidas ocupó, etc. Siempre recuerden que para cada comando tenemos el manual explicativo que nos va a ayudar a ponerle los parámetros necesarios para obtener la información y nos va a indicar qué representa cada uno de los datos que vamos a obtener a partir de ese comando. Ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad de transferir datos desde o hacia un dispositivo o destino. Tenemos diferentes tipos de ancho de banda, por ejemplo el acceso a disco, el ancho de banda de red, el ancho de banda de memoria, etc. En general, los datos estadísticos se realizan en función de los dispositivos, quedando el ancho de banda poco medido o utilizado. Muchas veces, lo que quiere decir esto es que muchas veces medimos los datos estadísticos del dispositivo, decimos cuánta memoria tenemos, cuánta memoria RAM, cuánto está ocupada, cuánto está disponible, pero no estamos considerando la velocidad de transferencia de esa memoria. Por ahí estamos utilizando poca memoria, pero se está haciendo algún proceso de rasterizado o lo que fuese que requiere mucha velocidad de memoria, y ese ancho de banda está haciendo el cuello de botella. Lo mismo si estamos transmitiendo muchos archivos a través de la red. Tenemos espacio en disco, tenemos todo, pero el ancho de banda de la red se está saturado. Lo mismo con el ancho de banda de un disco. Para eso el ancho de banda del disco lo podemos analizar mediante la herramienta IOSTAT. El ancho de banda de red es más difícil de analizar, ya que deben estudiarse diferentes factores y protocolos. En general, con la herramienta IPTRAF podemos observar la cantidad de paquetes entrantes y salientes de un equipo, direcciones IP, puertos, etc. Y también nos permite separar entre protocolos TCP y UDP. Observando el tráfico reportado por esta herramienta, podemos detectar el tráfico que no debería estar, el que está en demasía o el que es correcto pero saturado por un usuario. A veces tenemos problemas de red y no entendemos qué pasa, y resulta que es un usuario que está copiando un montón de archivos o de pocos archivos pero muy grandes a través de la red al servidor, y eso nos está saturando el ancho de banda. Esto nos ayudará a entender lo que sucede y aplicar las medidas correctivas que se adecúen a la situación. IFTop es una aplicación similar a TOP, pero especializada en la monitorización de la red, pudiendo conocer así multitud de detalles respecto de la red y todos los procesos que están haciendo uso de ella. Será necesario instalar el paquete que la contiene y luego se ejecuta mediante el comando iftop con permiso de superusuario. Con equipos en más de una interfaz de red será necesario indicarle con cuál de ellas se desea. Acá tenemos una captura en donde nos está diciendo la máquina origen, la máquina destino, y acá nos genera un gráfico. Este gráfico puede extenderse de cuánto está cantidad de datos ha transmitido un equipo con el otro en la red, para determinar quién es el que está haciendo el consumo. Y acá abajo tenemos el total transmitido, el total recibido en diferentes instancias. Entonces es una herramienta que nos permite ver desde y hacia dónde hay tráfico en la red. También tenemos una herramienta de terminal que nos permite hacer un gráfico del uso de la red. Se llama Speedometer y es una aplicación que en tiempo real realiza este gráfico sobre el consumo de ancho de banda red que está sucediendo en una interfaz. Debe indicarse sobre qué interfaz se quiere realizar el gráfico. Un ejemplo sería sudo speedometer -r para decirle cuál es la interfaz, el parámetro -r para decirle cuál es la interfaz, y eth0, por ejemplo, si lo que queremos es la interfaz esa. Y nos va a generar un gráfico de esta forma,
Recuerden que estamos en una terminal, no es una interfaz gráfica de usuario, que puede ser más bonito, pero para una terminal es muy bueno esto porque nos permite en tiempo real ver lo que está sucediendo en forma gráfica. Otra herramienta es NetHawks, que es una pequeña herramienta basada en texto, y con ella podemos supervisar el uso de ancho de banda en tiempo real por cada proceso o aplicación que se ejecuta en un sistema. En este caso, hasta ahora estábamos viendo el tráfico. En este caso veíamos el tráfico desde una máquina, desde un equipo hacia otro. En este caso veíamos el gráfico de todo el uso de la red. Y en este caso nos permite ver el uso de la red, pero por proceso, de manera que podemos determinar cuál es el proceso que está haciendo más uso de la red en un momento determinado. Luego tenemos para acceso a disco una herramienta que se llama IOTOP, que tiene un aspecto similar a TOP, presenta el estado de nuestros dispositivos de entrada-salida, es decir, nuestro disco duro, todos los discos, particiones y evidentemente la swap, y todos los dispositivos de entrada-salida que tengamos conectados. Permite la aplicación de filtros para restringir la información mostrada a lo que realmente queremos analizar. Entonces acá nos muestra, esta es una salida de IOTOP, y nos está mostrando por cada ID qué prioridad tiene, qué usuario es el que lo está haciendo, cuánto ha leído de disco, cuánto ha escrito, cuánto ha hecho de swap, qué porcentajes de entrada salida ejecutado y qué comando era el que estaba usando este proceso. Por ejemplo, para este usuario que no hizo nada, en este momento tiene, recuerden que esto es como el top, o sea que es en tiempo real, no es acumulativo. Este Nautilus, que es el navegador de archivos de la interfaz de usuario de Ubuntu, en este momento no está haciendo nada. Y aquí hay otro que está escribiendo, esto es del sistema, es root, ¿sí? 18K por segundo. Es un proceso de Docker. Y como decíamos entonces al principio, IOSTAT muestra mucha información importante respecto del dispositivo analizado, indicando cantidad de lecturas, escrituras, peticiones de lectura y escritura, los promedios y principalmente el porcentaje de utilización. Acá tenemos los requerimientos de lectura, los requerimientos de escritura, las lecturas, las escrituras realizadas, las lecturas por segundo, las escrituras por segundo, un promedio y principalmente el porcentaje de utilización que está teniendo ese dispositivo. Este porcentaje se mide de acuerdo al dispositivo en las capacidades que tiene el mismo y cuánto de esas capacidades están siendo utilizadas.